Para empezar a hablar sobre las diferentes fórmulas químicas, tenemos que conocer el concepto de fórmula química. Ahora bien, ¿qué es una fórmula química? Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera. Las fórmulas expresan los números y las proporciones de sus átomos respectivos, y en muchos casos también el tipo de enlaces químicos que los unen. A continuación vamos a hablar sobre cada una de las fórmulas químicas. Fórmula empírica. Esta fórmula proporciona la relación de números enteros más pequeña entre elementos en un compuesto molecular. Por ejemplo, hallar la fórmula empírica de una sustancia teniendo que su composición es 11,11% de hidrógeno y 88,89% de oxígeno. Además de conocer que el peso atómico del hidrógeno es aproximadamente 1 UMA y del oxígeno 16 UMAs. Ahora bien, dividimos los porcentajes de cada elemento en el compuesto entre sus respectivos pesos atómicos, y una vez obtengamos los cocientes, vamos a proceder nuevamente a dividir los resultados de las divisiones anteriores entre el menor cociente obtenido, que en este caso es 5,55. Finalmente, los resultados de esta última operación nos darán a conocer los subíndices de cada elemento, teniendo la siguiente relación. Por cada 2 átomos de hidrógeno hay un átomo de oxígeno, y su fórmula empírica sería H2O sub N, donde N indica la cantidad de veces que se repite la relación. Fórmula molecular. Las fórmulas moleculares expresan el número real de átomos que forman una molécula, como por ejemplo, hallar la fórmula molecular de una sustancia que contiene 40% de carbono, 6,66% de hidrógeno y 53,33% de oxígeno, sabiendo que su peso molecular es de 180 gramos por mol y el peso atómico del carbono es de 12 UMAs, del hidrógeno 1 UMA y del oxígeno 16 UMAs. En primer lugar, hay que encontrar las cantidades en gramos de cada sustancia, multiplicando el peso molecular por cada uno de los porcentajes de las sustancias dadas, y posteriormente dividir estos productos entre 100, teniendo en estas operaciones 72 gramos de carbono, 11,9988 gramos de hidrógeno y 95,994 gramos de oxígeno. Ahora tenemos que encontrar los subíndices de cada elemento del compuesto. Para esto vamos a dividir los gramos de cada elemento entre su peso atómico, deduciendo que el subíndice del carbono es 6, el del hidrógeno es 12 y el del oxígeno es 6. Por lo tanto, la fórmula molecular del compuesto sería C6H12O6, la cual corresponde a la glucosa. Fórmula estructural. Las fórmulas estructurales son aquellas que muestran el orden en que se unen los átomos de una molécula y los tipos de enlace. Uno de los enlaces usados en las fórmulas estructurales es el enlace covalente, que puede ser simple, doble o triple, representado por líneas o trazos. Por ejemplo, vamos a analizar la fórmula estructural del ácido acético, donde se observa que 3 de los átomos de hidrógeno se enlazan con enlaces covalentes simples a uno de los átomos de carbono, y el átomo de hidrógeno restante se enlaza con un enlace covalente simple a un átomo de oxígeno. Por otra parte, los 2 átomos de oxígeno se enlazan a uno de los átomos de carbono, uno con enlace covalente simple y el otro con enlace covalente doble. Por último, la fórmula estructural también nos indica que los 2 átomos de carbono se enlazan entre sí con enlaces covalentes simples. Fórmula electrónica o de Lewis es la distribución de los electrones de un átomo en diferentes niveles y subniveles de energía. Aquí aparece la regla del octeto, que consiste en que los elementos se enlazan para conformar 8 electrones en su capa de valencia. Miremos al nitrógeno como ejemplo. Su número atómico en la tabla periódica es de 7. Su configuración electrónica nos quedaría así. Miramos que tiene un total de 5 electrones en su último nivel de energía, por lo tanto la estructura de Lewis nos quedaría el nitrógeno como átomo central y vamos agregando puntos en representación a sus electrones de valencia. Ahora bien, si tenemos un compuesto como el nitrógeno molecular, ya serían el doble de electrones, ya que tenemos nitrógenos. 6 de estos se combinarán en un enlace triple y los 4 restantes irán a los lados de cada nitrógeno. Fórmula semidesarrollada. Esta expresa los átomos que integran el compuesto y también los enlaces químicos. Estos pueden ser simples, dobles o triples. Para este caso veremos el alcohol etílico, junto con su estructura. Para aplicar la fórmula semidesarrollada, condensamos los átomos centrales. El primer carbono se enlaza con 3 hidrógenos, el segundo carbono con 2. Luego viene el oxígeno, que está enlazado al carbono por su izquierda y al hidrógeno a su derecha. Si queremos representar esta fórmula de forma espacial, colocamos los átomos en forma de zigzag. Señalaremos nuestra cadena carbonada compuesta por los carbonos y los átomos diferentes al carbono como un grupo funcional. Fórmula desarrollada. En esta se señalan todos los átomos que forman una molécula y los enlaces que forman entre ellos.
Esta representación la podemos hacer en el plano con 2 o 3 dimensiones. Volvamos con el ejemplo del alcohol etílico. Si hacemos su estructura Lewis, el carbono puede realizar un total de 4 enlaces. Entonces en su estructura desarrollada podemos enlazar los 2 átomos de carbono, luego el átomo de oxígeno con el del hidrógeno, para al final enlazar los hidrógenos restantes con los carbonos. Para nuestra segunda estructura desarrollada, miremos el oxígeno. Este solo tiene 2 electrones libres, por lo que en nuestra segunda estructura desarrollada podemos enlazar el oxígeno entre los 2 átomos de carbono. Si lo queremos representar en 3 dimensiones, identificamos la estructura central. En el primer caso, esa estará constituida por 2 átomos de carbono consecutivos seguidos del átomo de oxígeno. Añadimos los enlaces de los extremos, y luego completamos con los enlaces que le faltan al carbono. Posteriormente colocamos los átomos de hidrógeno. Para el segundo caso, tenemos una estructura en la que el átomo de oxígeno está entre los átomos de carbono. Colocamos los enlaces de los extremos y colocamos los enlaces restantes para cada carbono, para al final colocar los átomos de hidrógeno.